Dixo Daily presenta. El 66% de los mexicanos cree que los cárteles siguen igual o se fortalecieron con Morena. Para el 64% de los mexicanos, la inseguridad es el problema más grave de México, según una encuesta publicada por Latinos. El 60% cree que se debe investigar si López estuvo aliado con el crimen organizado. Gracias a Inside Crime, sabemos que las drogas sintéticas son el gran negocio multimillonario de los cárteles mexicanos. Y así, la inseguridad y la violencia que tanto nos preocupan a los mexicanos surgen principalmente por motivos económicos y políticos, y no sociales como te quieren hacer creer. Te voy a explicar los hallazgos más importantes de este detallado reporte de Inside Crime. Esos son los temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 320 de Factor Kaiser. Es importantísimo para mí y para los que hacemos este esfuerzo que nos ayudes a compartir esto por todos lados, que te suscribas al canal, que comentes el episodio, que le pongas like y que nos ayudes a que el algoritmo haga que esto se mueva por todos lados para que cada día más mexicanas y mexicanos como tú se conviertan en factor de cambio y nos ayuden a recuperar el camino de la República. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. La locura que ha generado en México y en todo el mundo el tema de los aranceles de Trump nos ha alejado por un momento de los temas más graves de nuestro país. Fue imposible no hablar en los primeros 2 episodios de esta semana sobre las implicaciones que tendrá esta implosión de la economía norteamericana en la economía de México, en nuestras empresas y en nuestros bolsillos. La opinión generalizada de los expertos es que México ya está en recesión y quizá la economía de Estados Unidos también. ¿Qué tan grave y qué tan profundas son estas recesiones? Está por verse. Pero hoy tenemos que regresar al tema de la inseguridad y de la violencia en México, porque no parecen dar tregua. El crimen organizado no se distrae con los aranceles de Trump ni reduce sus actividades por la recesión. Además, 6 de cada 10 mexicanos siguen pensando que la inseguridad es el problema principal de México. Así lo revela una interesante encuesta que presentó Lorena Becerra en el programa de Carlos Loret en Latinos. A la pregunta, ¿cuál es el principal problema de México? Un contundente 64% contestó que es la inseguridad. Esto muy lejos del segundo lugar, que es la corrupción, con 11%, o la economía, con 9%. A la pregunta, ¿desde que gobierna Morena el país, el crimen organizado se ha fortalecido, sigue igual o se ha debilitado? El 30% contestó que se ha fortalecido. Y el 36% contestó que sigue igual. Solo el 31% contestó que se ha debilitado. Es decir, solo 3 de cada 10 mexicanos considera que los gobiernos de Morena han logrado debilitar a los cárteles de la droga, mientras 7 de cada 10 opinan que siguen igual de fuertes o se han incluso fortalecido. 7 de cada 10 mexicanos opina que la estrategia de seguridad de Morena ha sido un rotundo fracaso. No solo eso. La encuesta también encontró que el 60% de los encuestados dijo que está a favor de investigar al expresidente López, luego de que Estados Unidos ha afirmado que el gobierno de México tiene nexos con el crimen organizado. Con esa misma tendencia, el 68% respaldó una investigación a los hijos del exmandatario morenista tras los señalamientos de corrupción contra ellos directamente. ¿Quiénes están generando esa inseguridad que preocupa tanto como problema principal al 68% de los mexicanos? Como ya hemos platicado aquí, gracias a un importante estudio del despacho especializado ACE Consultores, nos enteramos de que la presencia del crimen organizado en México se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados, exactamente el 81% del territorio nacional, en donde 108 millones de mexicanos viven en riesgo potencial. Las garras de los grupos criminales se han presentado en el país por medio de ejecuciones, masacres, narcomantas, extorsiones, secuestros, videos amenazantes e incluso asesinatos de policías, políticos, funcionarios, activistas de todo tipo y madres buscadoras. Estos hechos han sido
detectados en 1.488 de los 2.471 municipios de todo el país. Según hace consultores, en el país existen 175 organizaciones criminales. El Cártel Jalisco actúa en 427 municipios mexicanos. Los Zetas operan en 411. El Cártel Sinaloa en 293. La familia Michoacana en 103 municipios. El Cártel del Golfo en 84. El Cártel del Noreste en 63. Los Zetas Vieja Escuela en 55 y el Cártel de Juárez en 30. Las organizaciones delictivas con mayor presencia en México son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El primero opera en 28 estados, el segundo en 24. En diversas ocasiones, tanto el presidente Trump como varios de los miembros de su gabinete, como su secretario de Estado, Marco Rubio, o su fiscal, Pam Bondi, han dicho clara y abiertamente que el gobierno mexicano tiene alianzas intolerables con el crimen organizado. Y así concuerdan con Hace Consultores al afirmar que gran parte del territorio está controlado por el crimen organizado. Así a la pregunta, ¿quién genera la violencia e inseguridad? El crimen organizado, en diversas organizaciones, dos de ellas dominantes. Pero hoy le quiero dar un enfoque diferente a este programa. No vamos a hablar de la complicidad del gobierno o de la incapacidad del Estado para frenar la violencia o de la presencia por todo el territorio. Hoy vamos a tratar de entender sus motivos, las razones que los mueven a generar tanta inseguridad y tanta violencia, que son las ganancias multimillonarias de una industria global complejísima. Esto para desterrar para siempre esa pendejada de que la inseguridad tiene que ver con la pobreza y la desigualdad, y para entender que es una mentira burda cuando la señora Sheinbaum repite sin cesar, estamos atacando a las causas con programas sociales. Me encontré un interesantísimo reporte de la plataforma especializada y prestigiada Inside Crime que nos permite entender qué está detrás de esta violencia. ¿Cuál es el motivo principal que lleva a estas organizaciones a generar violencia? El multimillonario mercado de las drogas sintéticas. En su reporte de nombre El flujo de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas en México, presentado en mayo de 2023, explican con profundo detalle eso que se ha convertido en la preocupación principal del gobierno norteamericano y que los llevó a declarar como organizaciones terroristas internacionales a 6 cárteles mexicanos de las drogas. Cito el reporte. Los precursores químicos plantean un reto sin precedentes para los gobiernos y las organizaciones multilaterales que buscan mitigar el desarrollo, fabricación, producción y distribución de drogas sintéticas ilícitas. A diferencia de la mayoría de las drogas tradicionales, que dependen de plantas, cosechas, climas favorables, trabajo manual significativo y el transporte de grandes cantidades de sustancias ilícitas a través de territorios fuertemente vigilados, las drogas sintéticas pueden producirse en laboratorios rudimentarios durante todo el año, utilizando una amplia variedad de sustancias químicas, en su mayoría poco o nada reguladas, que pueden emplearse en distintas fases del proceso y transportarse en grandes o pequeñas cantidades, a menudo sin el conocimiento de los propios transportistas. Sigo con la cita del reporte de Inside Crime. Las fuentes de acceso a los productos químicos se extienden por todo el planeta. Actualmente se concentran en China, donde un pequeño número de empresas parece producir precursores químicos principalmente en 2 provincias. Estos productos se comercializan y venden en Internet, donde una variedad de proveedores en línea ofrece sustancias químicas reguladas y no reguladas a través de la web abierta y la web oscura, o a la dark web. Estos comercializadores son a veces extensiones de las mismas empresas productoras. Otras veces son independientes. Algunos son también clanes, que parecen poseer numerosas empresas de producción y comercialización. Sigo con la cita del reporte. Los precursores químicos son transportados a México en buques o aviones de carga, ya sea en viajes directos o a través de rutas tortuosas. La carga suele estar mal etiquetada para camuflar el contenido, cantidad o el propósito del envío. En México, intermediarios y compradores independientes facilitan este comercio, diligenciando documentos, creando empresas ficticias o sobornando a funcionarios. Así, los productos químicos llegan a los pequeños productores, denominados cocineros. Estos sintetizan los precursores en drogas sintéticas ilícitas que luego venden a grandes compradores y transportistas especializados. 2 grandes redes criminales compran e importan y transportan drogas sintéticas al por mayor, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas redes se encargan de transportar el producto en la parte más difícil, el cruce hacia Estados Unidos, por lo que cobran una prima por sus servicios.
Después de vender la droga al por mayor, se ausentan en gran medida, dejando la distribución y la venta minorista a otras redes criminales locales. Sigo con la cita. La industria de los precursores y la industria de las drogas sintéticas en general es tan difícil de desarticular precisamente porque funciona entre las esferas legales e ilegales, involucra varios eslabones y diferentes redes criminales, y dispone de diversos medios para conseguir su objetivo final, la venta de drogas sintéticas a un número cada vez mayor de consumidores. Esos consumidores no se encuentran únicamente en Estados Unidos. Lugares como México están experimentando un dramático aumento del consumo de drogas sintéticas, sobre todo metanfetamina, pero también fentanilo. La industria de las drogas sintéticas también está teniendo efectos nocivos sobre el medio ambiente en México y está detrás de un aumento de la violencia en los corredores donde se trafica y se vende en el mercado local. El problema exige que los gobiernos se replanteen sus estrategias tradicionales para combatir las drogas ilícitas, además de desarrollar coaliciones regionales y mundiales para vigilar y regular las sustancias químicas. Los gobiernos deben conseguir que el sector privado desempeñe un papel mucho más activo para mitigar el comercio y limitar la propagación de estas sustancias destructivas. Voy a seguir con la cita de este interesantísimo reporte de Inside Crime. El fentanilo es un mercado de proporciones nunca antes vistas. La potencia concentrada de esta droga y por ende las minúsculas cantidades con las que se trafica hacen casi imposible un control eficaz de la propia droga y de sus precursores. El mercado es tan mañoso que los traficantes envían hasta el 95% de adulterantes y aditivos a través de fronteras fuertemente vigiladas, a pesar de los riesgos. Las barreras de entrada también son mucho menores, por lo que los incentivos a lo largo de la cadena de suministro son diferentes a los de otras drogas, como la metanfetamina. Aunque el gobierno mexicano afirme lo contrario, parece que en México se produce una cantidad considerable de fentanilo. Si bien es imposible cuantificarla, da la impresión de ser significativa, dadas las diversas formas en que precursores de fentanilo entran al país y las maneras en que las redes criminales fabrican la droga. En lugar de producir fentanilo desde cero, los cocineros mexicanos parecen sintetizarlo utilizando precursores y precursores que solo requieren pocos pasos relativamente sencillos para llegar a la droga final. Sigo con la cita. El sector privado tiene un papel importante y sin precedentes en la cadena de suministro de precursores químicos, lo que desafía el paradigma tradicional del narcotráfico en México. Mientras que los mercados de drogas de origen natural incluían principalmente a grandes organizaciones criminales que operaban en zonas rurales y empleaban a agricultores para cultivar plantíos ilícitos, las redes de tráfico de drogas sintéticas tienen múltiples capas, involucran distintas industrias legales y pueden operar prácticamente desde cualquier lugar. Dependen de gran medida de suministros lícitos y, por lo tanto, generan una importante superposición entre las esferas legal e ilegal. Viene la parte más impresionante del reporte, lo cito. Es posible estimar que las redes criminales mexicanas producen entre 291 y 434 toneladas de metanfetaminas y producen entre 3 y 4.5 toneladas de fentanilo puro. Aclaran en el reporte que es muy difícil calcular las ganancias netas de esta gigantesca producción, porque es imposible saber con precisión cómo la convierten en productos concretos para el público final, es decir, dosis o pastillas, y la pureza que éstas conservan al final, además de lo difícil que es conocer los distintos precios que cada organización define en su venta al menudeo y su forma de distribuirlos. Pero estamos hablando de miles de millones de dólares al año. Y así, te comparto 5 conclusiones que yo obtengo de este interesantísimo reporte. La primera es que, con estos datos, parece mucho más sensato pensar que la violencia y la inseguridad que tanto nos preocupan a los mexicanos como el problema principal tiene una motivación económica y política que surge de los miles de millones de dólares que están en juego y no se explica por temas sociales como ha querido argumentar el régimen. La segunda conclusión es que de poco sirve insistir con esta política de presencia del Ejército y de la Guardia Nacional en estados y lugares donde de pronto surgen crisis de violencia e inseguridad, si poco se hace para desarticular estas complejísimas redes
que involucran a políticos, empresarios y distintos tipos de actores que se benefician de este negocio multimillonario. La tercera conclusión es que el debilitadísimo gobierno mexicano carece de herramientas institucionales hoy para enfrentar eficazmente este fenómeno transnacional y por eso solo se dedica a labores de contención temporal en lugares en los que de pronto se desboca la violencia. La cuarta conclusión es que este aparato criminal transnacional solo se puede combatir si se genera una gran alianza continental, en especial con el gobierno norteamericano, que involucre inteligencia, tecnología, colaboración entre autoridades y el compromiso de llevar a los criminales y a sus redes a la justicia. Esto parece imposible, por la naturaleza que tienen hoy los gobiernos mexicano y norteamericano. Por un lado, el gobierno norteamericano ve el tema del narcotráfico mexicano como una posible palanca de presión política y de obtención de triunfos políticos. Y el gobierno mexicano ve en esta colaboración una amenaza al partido y al régimen político, directamente involucrados con estas redes criminales. Y así, la quinta conclusión es que, desgraciadamente, seguiremos sufriendo de esta violencia y de esta inseguridad crecientes, mientras nos mienten con datos manipulados y tratan de administrar las diferentes crisis y escándalos que se van a seguir presentando, como el caso de Teuchitlán. La resistencia, tenemos la obligación ciudadana de mantener la exigencia, la vigilancia y la presión sobre este tema. Si no va a haber soluciones, por lo menos en el corto plazo, por lo menos tiene que haber costos políticos. Si 7 de cada 10 mexicanos consideran que el problema de la inseguridad está igual o peor, ¿cómo carajos es posible que 8 de cada 10 mexicanos diga que la señora está haciendo un buen trabajo? Algo ahí no cuadra. En esos mexicanos que no ven o no entienden o no quieren entender esa responsabilidad política que debe tener el régimen en este tema, en esos está nuestra tarea como resistencia. Informarlos y hacerlos entender la realidad es nuestra misión. Ahí es donde tenemos que trabajar todos los días. Esto solo se resuelve, esto solo tiene la posibilidad de empezar a resolverse si le generamos al gobierno incapaz costos políticos. De lo contrario, nos van a seguir mintiendo, nos van a seguir durmiendo con otros temas. Por eso, en la resistencia no nos vamos a cansar de insistir, de exigir y de presionar. Y por eso, ¡viva la resistencia! Una producción de Dixo.